¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el honor de recibir en el foro a una persona muy especial. Fue la primera diputada con discapacidad en el mundo y es mexicana. Hoy es senadora, priista por Durango y es una gran luchadora por los derechos humanos. Yolanda de la Torre, me da mucho gusto recibirla y lo invito a que se quede a escuchar esta plática. Senadora, estoy encantada de que esté aquí en el foro. Si hay algún legislador de quien todos los demás se expresan muy bien, eres tú. Muchas gracias y la verdad muy agradecida por la oportunidad, Lili, que me das de estar aquí y poder comunicarme con la gente y decirle, las personas con discapacidad también queremos este México para nosotros. Fuiste la primera diputada con discapacidad en el mundo. Así es, en 2000 tuve la oportunidad de participar ya en la política de manera formal como suplente a diputada federal. En el 2001 pues voy a hacer campaña directa por el primer distrito en la capital de mi estado, de Durango, y pues gané la elección. Mucha gente dice, ay no, pues es que la mandaron ¿Estás porque... segura que en el mundo? Sí, tengo una amiga que acaba de fallecer desgraciadamente el año pasado, Covadonga Pérez, y ella se dedicó a hacer una investigación desde aquel tiempo y permanentemente espero algún día recuperar sus apuntes. Y bueno, ella hizo la investigación junto con otras gentes y bueno, pues resulta que soy la primera mujer en el mundo con discapacidad y creo que incluye varones, estoy cierta de ello, que gana una elección, pero además que es diputada y que gana una elección de mayoría, que fue a buscar el voto. ¿Cómo hiciste campaña? Pues al principio... Sí, es difícil con todas las capacidades intactas. Pues una campaña es intensa, difícil, pero la verdad es que es de las experiencias mejores que he tenido. Yo recuerdo que mientras otros candidatos de otros partidos recorrían 10 cuadras, yo apenas recorría una, pero además como soy muy platicadora con la gente, pues más me tardaba. Esa campaña yo la gané por un factor importante. Seguramente porque tenía muchas ganas, emociones, nunca había vivido, toqué puertas, era mayoría, pero un factor importante fue los niños y las niñas. Llegaban las mamás y decían, oiga, porque vengo aquí a buscarla porque mi hijo o mi hija la quiere conocer. Y desde ese entonces he trabajado mucho por los derechos de las niñas y los niños, porque fueron ellos los que me llevaron en mi primera elección como diputada local. Y bueno, pues fue intenso. Decían, pues por eso la mandan porque va a perder, pues como está en la silla, pues ni va a ganar. Es que en esos años, ser mujer, ser joven y tener una discapacidad, pues sí, es realmente un gran mérito que hayas logrado convencer al electorado y ganar la elección. Y me fue muy bien. Y de esto hace 16 años. La cosa es que ahora estás aquí como senadora, aquí en la capital, y tienes una responsabilidad enorme de sacar adelante todas las propuestas y de proponer cosas nuevas para que los discapacitados o las personas con discapacidad de nuestro país tengan una vida mejor. Así es, y bueno, la responsable ha ido creciendo. 2001, diputada Bueno, perdón, no una vida local, mejor, una vida digna. Digna. Y siempre aspiracional a que por lo menos tengamos los mismos derechos que los demás. Ni más ni menos, solo los mismos derechos y además ejercerlos plenamente que los demás. Y he trabajado desde entonces en los derechos humanos. El tema de discapacidad me acompaña por breves razones. Siempre a cualquier lugar que llego, he sido diputada local, síndico municipal de la capital, presidenta del PRI, delegada de SEDATU, y he hecho algunas tareas, diputada federal en la 61, diputada federal en la 63. En esta tengo esa doble función, diputada federal ahorita con licencia y senadora en funciones. Llegué en septiembre como diputada federal, siendo suplente de senadora de mayoría, pues me mandan llamar y pido licencia. Ha sido como, pues un devenir especial. Has hecho muchas cosas. Pero en cada lugar que voy, siempre, lo primero que hago, las primeras acciones que presento, tienen que ser hacia las personas con discapacidad. Aunque estoy involucrada y comprometida con los derechos humanos, es el primer tema que siempre toco. ¿Por qué? Porque me lo demanda la gente, porque me lo dicen las personas con discapacidad y lo sé. Si yo, que la vivo, que he sufrido discriminación, segregación, que he salido adelante, que me ha costado mucho, que he tenido el apoyo de mi familia y de la sociedad, pero que entiendo y sé lo que es vivir la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades, si yo no lo hago, entonces ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Como dijo Emma Watson en Naciones Unidas, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si no lo hago yo, que vivo una discapacidad, entonces ¿quién? Y además lo vives diario, senadora, porque ahí en el Congreso, particularmente el Senado, es un lugar que no es, vaya, es difícil de moverse ahí adentro,
y no hay, no está adaptado para las personas con discapacidad. Es inaccesible para las personas sin discapacidad. ¿Cómo haces tú para moverte en el Senado? Es inaccesible para las personas regulares o sin discapacidad. Imagínate, para las personas con discapacidad es verdaderamente difícil, no hay accesibilidad. Sin embargo, también quiero reconocer la voluntad de los senadores, las senadoras, del secretario general, pues de colaborar y coadyuvar. Ahorita me están haciendo una oficina, no en cuarto piso, sino primero porque además los elevadores son lentos, muy pequeños. Tiene muchas dificultades de manera general el Senado y bueno, pues afortunadamente me están adaptando una oficina abajo para que pues puedas entrar y salir y moverte, ¿no? Sí, porque además tomar un elevador en el Senado es bien difícil. A una votación siempre estás saliendo y entrando porque siempre hay gente que nos visita, pero las cosas están mejorando. ¿Y para votar te da tiempo de entrar y salir al pleno? Bueno, pues procuro salirme lo menos posible porque llegar me cuesta mucho más tiempo que a los demás. Entonces los demás corren, bajan escaleras y yo de aquí que tomar el elevador, bajo, subo. Entonces trato de no moverme mucho para no tener esa dificultad. Para no perderte una votación. Pero sin embargo, ¿qué significa? Creo que yo aspiro a que las y los senadores se sensibilicen y sean unos aliados para esta lucha de armonizar un marco jurídico general en el país por las personas con discapacidad, pero también con los demás grupos de población. Entonces aspiro a que, siendo representantes populares, lograr sumar esfuerzos y la voluntad para que el anhelo mío y de muchas personas en este país pues nos abra horizontes plenos, donde las personas con discapacidad podamos desarrollarnos. De lo que estás haciendo ahorita en el Senado, ¿cuáles son las propuestas que más te entusiasman y que piensas que efectivamente y pronto van a poder brindar una mejor calidad de vida? A mí me tocó, Lili, impulsar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Yo soy la autora de esta nueva ley con el apoyo pues, en la 61 legislatura de los diputados. Pero ahorita, en este momento, aspiro a elevar a rango constitucional el principio de inclusión. ¿Qué quiere decir? El principio de inclusión para las personas con discapacidad significa que en todas las acciones del Estado mexicano, en todas las decisiones de los 3 órdenes de gobierno, en los 3 poderes y en el nivel estatal, municipal y federal, pues cuando se tenga que atender la política pública, una decisión administrativa o una decisión jurisdiccional, el principio de inclusión en toda su amplitud esté ahí presente para las personas con discapacidad. Y no solamente es en romper barreras físicas de accesibilidad, sino en romper barreras culturales, sociales, en que las políticas públicas nos vean y nos visibilicen. Que cuando haya un programa se piensa en las personas con discapacidad para que nos incluyan en el desarrollo. Que cuando estés hablando de educación, las políticas públicas de educación siempre tengan la visión de inclusión de las personas con discapacidad. El principio de inclusión es un principio que permitirá pues, visibilizar a las personas con discapacidad en toda la acción pública del Estado. Senadora, ¿qué país es el modelo a seguir? ¿En qué país una persona con discapacidad es donde mejor puede moverse, desarrollarse, en fin, hacer una vida lo más plena posible? Yo creo que no tenemos así como un país modelo. Bueno, tenemos 2 o 3. países que tienen cosas que tomar de unos y de otros. Por ejemplo, Estados Unidos, en materia de transporte es bien importante, en materia de accesibilidad física a los entornos urbanos, es muy fácil moverte y movilizarte en los Estados Unidos. Sí, tienen una gran conciencia sobre eso. Pero, sin embargo, por ejemplo, en Europa puedes encontrar una parte de gran inclusión en los programas sociales. El tema de inclusivo en los programas sociales es muy importante, por ejemplo, en Francia, en toda la Unión Europea. Y yo creo que, por ejemplo, tenemos Curitiba, tenemos Brasil y Colombia, que tienen grandes avances en materia de accesibilidad. Y yo diría que... ¿Brasil y Colombia están mejor que México en ese sentido? Tienen ciudades mejor que México, pero tienen, bueno, otras también terribles, Brasil, sin embargo, han hecho un gran movimiento. Yo creo que México es punta de lanza en muchos temas. Si nuestra mirada va hacia atrás, nosotros nos damos cuenta, pues, cuánto hemos avanzado, pero cuando nuestra mirada va al frente, nos damos cuenta cuánto falta por avanzar. Y es en todos los ámbitos. Tiene que ver en lo mucho... inmediato, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que urge para ya sentir que se le brinda mejores oportunidades a las personas con discapacidad? Creo que es un abanico de necesidades las que tenemos. Yo creo que impulsarlo en la Constitución, el principio de inclusión va a ser muy importante.
Con la reforma de junio de derechos humanos, el país empieza a cambiar, está cambiando, pero necesitamos armonizar el marco jurídico, esto desde lo legislativo. Desde el Poder Ejecutivo, pues hay un programa nacional, hay que seguir apoyando al gobierno para que siga haciendo cosas. Hay compromisos importantes del presidente Enrique Peña Nieto y a mí me parece que esto está cambiando muchas cosas, pero también faltan muchas cosas por hacer. Y en materia también de sensibilizar, de generar una cultura de inclusión. Hoy seguimos... Eso te iba a preguntar, a nivel cultural, ¿cuál es el diagnóstico para México? Porque, vaya, hay transporte público que no es accesible para personas con discapacidad. Y de hecho hasta podemos todavía ver personas que se estacionan en sus lugares apartados que ya parece increíble, pero es un hecho. El transporte público el transporte público es un requisito sin el cual no accedes a los derechos. Por ejemplo, una persona con discapacidad, al salir de su casa, si quiere ir a ejercicio de derechos, salud, a la clínica, ¿cómo sale si ni siquiera puede tomar un transporte público? Es que es lo primero, vaya, en la vida, ¿Cómo moverse? va a la escuela? La cultura, la recreación, el deporte, todas las necesidades y los derechos humanos de las personas, ¿cómo ejerces si no puedes ni siquiera salir? En 2011 me tocó impulsar en la Cámara de Diputados el primer fondo de transporte público. Con ese fondo, hoy los estados cada año van ampliando la oferta de transporte público. Y bueno, pues todavía me encuentro gobernadores nuevos que me dicen, oiga, qué bueno que hizo este fondo, y ahí vamos avanzando. Lo que estamos pugnando hoy es que la mayoría de este recurso sea para transporte público y que cada vez menos recursos sea destinado para transporte institucional, que se requiere. Pero lo que tenemos que privilegiar es el transporte público porque es un requisito de acceso a los derechos. En materia cultural, todo encontramos pues que la gente discrimina, te hace el feo, no te atiende en los servicios públicos, te rechaza. Todo encontramos en las líneas aéreas, por ejemplo, a estas alturas, cómo se hacen bolas, cómo hay personas que todavía les están negando el acceso a viajar cuando es un derecho y que además han implementado todos los mecanismos como todas las líneas aéreas del mundo. Te das cuenta, por ejemplo, me ha tocado viajar en mis funciones públicas, como si viajas en una línea local, una línea X, la más conocida, la que usted piensa, la primera que se está imaginando, pues las sillas están todas chuecas, pandas, horribles, que no te dan ninguna seguridad, pero en cuanto te subes en esa misma línea aérea que vuela vuelos internacionales, las sillas son perfectamente para cumplir cómodas, con los registros internacionales. Para cumplir con los registros internacionales. Entonces, ¿cómo vemos desde la prestación de servicios cómo hay una discriminación? Si tú eres viajero internacional, en una línea de México totalmente nuestra, tienen un tipo de sillas de acceso al avión, mucho más seguras, mejores. Y se va a lograr tener esos estándares aquí en México. En eso tenemos que seguir trabajando y así en todos los ámbitos podemos generar. Todavía, por ejemplo, ser una persona con discapacidad es un tema de exclusión en la educación. Y aunque se ha avanzado enormemente, hoy, por ejemplo, el secretario de Educación trae un programa, Escuelas al 100, donde viene todo un proyecto importante para la inclusión de personas con discapacidad, pues así como lo está haciendo el secretario de Educación, tenemos que verlo en todos los ámbitos. Hoy tenemos vivienda para personas con discapacidad, me tocó impulsar como delegada de SEDATU, hoy la secretaria trae un fuerte programa, pero así tenemos que estar, esa es una tarea de todos los días. Pero pues muy importante en la sociedad civil, cómo las personas con discapacidad, con nuestra voz, estamos demandando todos los días lo que queremos y cómo lo queremos, como dice la ONU. Nada de nosotras, las personas sin discapacidad, sin nosotras. Muy bien. Es una gran responsabilidad. Muchas felicidades. Esta es tu casa para que nos sigas platicando de los temas según los vayan desarrollando. Gracias. Muchas gracias. La senadora priista por Durango, Yolanda de la Torre, hoy aquí en Cámara Libre. También le agradezco a usted que nos haya acompañado en esta conversación. Soy Lili Telles. Si usted se va a desvelar, le recomiendo que lo haga con la programación de Azteca Opinión. Y si no, le deseo que pase muy buenas noches. Hasta la próxima.